Bendiciones, hermanos. En este día quisiera compartir con ustedes durante algunas sesiones un estudio que para mí tiene mucha relevancia para la iglesia de hoy. Vamos a tratar de tener un estudio un poco exhaustivo del libro de Gálatas, el cual pudiéramos clasificar como estudios apologéticos en medio del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Tiempo donde la iglesia tiene que estar preparada para presentar defensa del Evangelio. Vamos a comenzar leyendo primero una primera parte de este capítulo 1, comenzando en el verso 1 hasta el verso 10. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Este libro de Gálatas va dirigido a los gálatas que residían en el centro de Asia Menor, iglesias que fueron fundadas en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en la región sur de Galacia, como son las ciudades de Listra, de Derbe, de Iconio. Aunque esta carta fue escrita en el tercer viaje misionero, entre los años 53 al 55 de nuestra era, esta perspectiva es conocida como la teoría de Galacia del Sur. En tiempos recientes, debido mayormente a los esfuerzos arqueológicos de Sir William Ramsay, se refuerza esta teoría de que esta carta fue dirigida a los de Gálatas del Sur. De ser cierto, lo único que afecta es la fecha en que fue escrito el libro. Sería aproximadamente en el año 47 al 49 después de Cristo. Algunos quieren establecer discusión sobre si esta carta fue escrita a los de Galacia del norte o a los del sur. Pero como dice el hermano MacArthur, debido a que ni en Hechos ni Gálatas mencionan alguna ciudad o persona del norte, es razonable creer que Pablo dirigió esta carta a las iglesias del sur, las cuales habían fundado como Antioquía de Siria, Hechos 13, 14 al 15, Iconio, Hechos 13, 15 y 16, 2, Listra, Hechos 14, 8 y 16, 2, y Derbe, Hechos 14, 20 al 21. El punto clave de la epístola es la justificación por la fe. En otras palabras, la fe sin las obras de la ley. Y al mismo tiempo trata el tema de la libertad cristiana. Sin embargo, este tema sale como idea central, fruto de la presión de los judaizantes que querían introducir el régimen de la ley al de la gracia. Es interesante notar que los judaizantes
eran judíos convertidos al Evangelio, pero que pensaban que la única forma de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo. Esto lo hacían haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión. Hoy en día se hace necesario revisar el evangelio que estamos predicando, ya que al igual que en aquellos tiempos, las iglesias cristianas tienen mucha presión sobre la sana doctrina. Dice el hermano Mario Fumero en su libro Los Gálatas del Tercer Milenio, y del cual hemos extraído para este estudio importantes datos históricos sobre el judaísmo, lo siguiente. En los últimos 140 años, muchas iglesias han tratado de adaptar en sus esquemas litúrgicos principios y valores del Antiguo Testamento como modelo del quehacer diario, sobreponiendo la ley y las ceremonias a la gracia y la fe salvadora. No podemos dejar de reconocer también que en este nuevo milenio, corrientes carismáticas y pentecostales han surgido con fuerza bajo el argumento de mover el espíritu. Este abrupto crecimiento se presta para que falsos maestros infiltren enseñanzas heréticas, desarrollándose un ferviente deseo de alinear a los cristianos del lado del pueblo de Israel o de las corrientes gnósticas. Es por eso que se hace necesario un estudio más profundo de los fundamentos de nuestra fe, a manera de alerta y también a manera de preparación, a fin de que seamos contendores del Evangelio. En la porción que leímos, vamos a analizar los primeros 5 versos, Gálatas capítulo 1, del 1 al 5. En primer lugar, una presentación de la carta. El apóstol Pablo destaca en su presentación su apostolado y declara que es un apostolado no de hombre, sino de Dios. Él no pertenecía a los 12 y recibió una encomendación directa de Dios. Segunda de Corintios 5:20 y 12 al 2 habla sobre este tema. La condición para ser apóstol eran 2. La primera, haber estado con Jesús en su ministerio desde la predicación de Juan el Bautista hasta su ascensión. Hechos capítulo 1, versos 21 al 22. Y en segundo lugar, haber sido testigo de la resurrección. Lucas 24, 45 al 48 y primera de Juan 1, del 1 al 3. Así que el apóstol Pablo reclama su apostolado indicando que fue recibido directamente de Dios. El segundo aspecto en esta parte inicial que quisiéramos destacar es que esta es una carta dirigida a todos los hermanos. La bendición no es de Pablo, sino de Dios. La honra es de Dios. Gracias, aquí es la palabra que se usa. Y esta palabra gracias tiene que ver con su origen. Viene de caris, que significa favor inmerecido. Y precisamente esa gracia se manifiesta en la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, y solo a Él hay que dar honor y gloria. En los versos 6 al 10, Pablo termina su presentación e introduce de inmediato las motivaciones de la misma. Esas motivaciones pudiéramos dividirlas en primer lugar cuando él externa sus preocupaciones. Las preocupaciones del apóstol Pablo están basadas en 2 hechos muy concretos. El primero, lo pronto que los Gálatas se habían alejado del evangelio apostólico. En segundo lugar, su apertura complaciente con el otro evangelio. En el verso 6, la palabra usada en griego es la misma que usa Hechos 7:16,
donde dice que los huesos de los patriarcas fueron trasladados o removidos, En otras palabras, lo que sucedía era que se dejaba el verdadero evangelio para trasladarse a otro tipo de evangelio. La segunda gran preocupación del apóstol Pablo tenía que ver con los elementos importantes que había que enfrentar. Y usa la palabra los que perturban. Dice MacArthur que la palabra griega aquí podía traducirse los que crean problemas, los que querían sacudir con violencia. Un segundo sentido de este verso es también los que pervierten, que significa convertir en algo opuesto. Así que estos dos elementos identificados claramente había que enfrentarlo. Por eso aclara el apóstol, no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban con cosas que no están de acuerdo con la palabra, y otros lo pervienten. Ahora, frente a esta situación de perturbación y perversión, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Frente a ese ataque ya identificado por el apóstol y que afectaba la sanidad de la iglesia, ¿cuál debe ser la posición? Bueno, el apóstol describe la posición de manera radical al decir, si alguien de afuera, si alguien de adentro, si un ángel, y yo agrego, si un anciano, si un líder de la iglesia trae otro evangelio, la respuesta debe ser no. Esto establece que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Puede haber muchos maestros falsos, pero el mensaje va a revelar su veracidad como mensajero de Dios. En segundo lugar, queda establecido que no hay una revelación, que solo hay, una revelación dada a los hombres para ser salvos. Hoy muchos ponen su fe en una persona o en una experiencia sin tener en cuenta el contenido bíblico. Pablo dice, y no solamente Pablo, recordemos que Pablo en este momento está hablando palabra de Dios, palabra inspirada de Dios. Si esto sucediera en tu iglesia, en tu entorno, sea anatema. Esta palabra anatema tiene que ver con una maldición divina. Todo mensaje y toda práctica en la iglesia local tiene que estar basado en la palabra. Casi siempre el tomar posiciones como esta trae problemas. A veces trae situaciones difíciles, a veces trae enfrentamiento. Y es allí donde Pablo dice, bueno, si al decir esto trae problema, tengo que escoger. ¿Qué tengo que escoger? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Y es interesante saber que estas situaciones habían traído situaciones dramáticas dentro de la iglesia local. Uno de los grandes problemas que había traído fue la deserción de los cristianos de la fe verdadera. En segundo lugar, la introducción de prácticas judías que no eran para la iglesia. En tercer lugar, de nuevo el tema de la circuncisión. Y en cuarto lugar, la prohibición de comidas o bebidas que limitaba la libertad dentro del pueblo cristiano. Y por último, muchos pensaban que habían que guardar fiestas solemnes que solo eran aplicables dentro de la práctica del judaísmo. Vamos a detenernos un poco sobre esta situación. Es necesario que abramos un paréntesis y veamos un poco sobre la diferencia que existe entre el judaísmo y el cristianismo. Porque muchas personas hoy consideran que es lo mismo. Todo comienza con sus raíces, con su base. Por lo tanto, tenemos que entender que el origen de las raíces morales y espirituales del cristianismo y del judaísmo
son diferentes. El cristianismo esas raíces se basaban principalmente en el llamado Tenach, mientras que el judaísmo lo hacía en el Tenach y en el Talmud. Las raíces cristianas y morales se desprenden del Tenach, que no son más que el nombre judío que recibe el Antiguo Testamento. Es decir, de ahí viene lo que nosotros llamamos las bases del Antiguo Testamento, cuyas bases son importantísimas para nosotros aplicar e interpretar el Nuevo Testamento. Mientras que los judíos delimitan su doctrina en dos fuentes. No solo se basan en el Tenach, en el Antiguo Testamento, sino que le dieron un carácter especial al Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es similar a un comentario bíblico, como lo que nosotros usamos, donde se recogen las doctrinas y tradiciones judías. Fue elaborado por 70 sabios rabinos y en la Edad Media alcanzó tanta importancia que desplazó el Antiguo Testamento a un segundo plano. En él se interpretan y se dictaminan las normas y conducta de los judíos, así como las enseñanzas e interpretaciones del Tenach. Esto trae grande riesgo, porque entonces al poner el Talmud al mismo nivel del Tenach, esas interpretaciones tenían un valor de inspiración que en realidad no lo tienen. Según la forma en que está escrito el Talmud, este se divide en dos partes, el Mishnah y el Gemara. El Mishnah era la ley oral existente hasta el segundo siglo antes de Cristo, que fue recopilada por el rabino Judas el Príncipe. Era breve y precisa. Una vez fue escrita, fue el texto de todas las academias de Palestina y Babilonia, y de donde salieron las versiones del Talmud. Para tener una idea del Mishnah, damos un resumen de sus 7 secciones. Una sección de semillas, donde estaban las leyes de la agricultura. Una de fiesta, fechas y ceremonias de los días que tenían que observarse. Una de mujeres que tenían que ver con el matrimonio y el divorcio. Una de multas que tenía que ver con el comercio y los asuntos legales. Una de cosas sagradas, donde hablaba del sacrificio, la primogenitura en el templo, etc. Y una de purificaciones que se hablaban de los diferentes ritos en Israel. Segundo lugar estaba el Gemara. Es el término que describe los comentarios e interpretaciones del Mishnah por parte de los rabinos del siglo 200 a 500 antes de Cristo. Al igual que lo que ocurre con las enseñanzas evangélicas, entre los judíos había un grupo muy ortodoxo que literalizaban el sentido bíblico. Unas veces lo espiritualizaban. Por ejemplo, Deuteronomio 10, 12 y Segunda de Crónicas 30, 21 hablan de orar y leer con gozo y con el corazón. Algunos maestros interpretaban esto como moverse o balancearse hacia adelante o hacia detrás, de acuerdo al latido del corazón y tener la cabeza cubierta. Es por eso que nosotros vemos cómo en el muro de los lamentos se hace de esta manera. Pero la iglesia evangélica también se ha espiritualizado muchas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay iglesias que, basado en la caída de los muros de Jericó, para derrumbar, según ellos, fortalezas espirituales, le dan 7 vueltas a la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos tomando y sacando fuera de aplicación y de contexto cosas que vienen del judaísmo o prácticas o incidentes que sucedieron dentro de la relación Israel-Dios, y lo queremos aplicar dentro de la iglesia como algo vigente y de utilidad para nosotros hoy. Otros quieren introducir el folclore judío
dentro de la iglesia a través de la danza. Dice el hermano Fumero lo siguiente: tenemos por otro lado la música y el folclore judaico y sus ritmos, su vestuario, sus comidas, tan vinculada a su fe y ceremonia que es imposible separar una cosa de la otra. Me atrevo a afirmar, dice este hermano, que son más los cristianos que se vuelven judíos que los judíos que se vuelven cristianos. Una de las áreas más rigurosas en la vida judía es aquella que tiene que ver con la forma de comer y preparar sus alimentos. Toda comida tiene que ser preparada de acuerdo a las normas kosher. ¿Qué son las normas kosher? Primero, vamos a aclarar que kosher significa estar bien. Y esta norma se desprende del Torah, Levítico 7, 23 al 27 y Deuteronomio 14, 3 al 2. Establecían una serie de normas, tales como no se podía mezclar carne con leche o sus derivados. Éxodo 23, 19 y 34 al 26. También establecía una serie de animales inmundos, los cuales no se podían comer. En relación a estos puntos, por ejemplo, si comían queso, tenían que esperar 2 horas para comer carne. Si comían carne, la espera era de 6 horas. Se le preguntó a un anciano judío de 85 años, ¿de dónde sacaron esas normas? Porque no están en la Biblia. Y le dijo que estaba demostrado que ese es el tiempo en los cuales estos alimentos ya se han digerido en el estómago y no podían juntarse. Hoy en día, la idea que se está vendiendo es la de ser vegetariano como forma de ser mejor cristiano o como no pecar. Y muchos tratan de justificar y encontrar en la Biblia los argumentos que avale este tipo de práctica. Si bien es cierto que sabemos las ventajas de poder incluir de una manera mayoritaria los vegetales en la comida que nosotros tengamos, no podemos darle a esto un carácter de espiritual. Esto no va a hacer a nadie, ni más cristiano ni menos cristiano. Así que estas penetraciones que ocurrieron en el tiempo de Gálatas también están ocurriendo en diferentes formas dentro de la iglesia de Cristo de hoy en día. Pasemos entonces a la segunda parte, Gálatas 1, del 11 al 23. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra.
En esta parte, Pablo hace una defensa del evangelio que predicaba. Algunos podían decir que el evangelio que predicaba no era de Dios. Pablo estaba seguro de que sí lo era. Y como prueba se refería al cambio radical que había ocurrido en su propia vida. Así que a Pablo nadie tenía que enseñarle sobre el judaísmo porque su currículum aventajaba a muchos. Chequemos su currículum. En primer lugar, fariseo. En segundo lugar, educado a los pies de Gamaliel, doctor de la ley, miembro del Sanedrín. Y este Gamaliel era reconocido como Rabán, un título que significa nuestro maestro. Era el título más elevado que un rabino podía recibir. Chequeaba el Mishnah mientras preparaba este estudio y en una parte del Mishnah llamado Sota 9:15 dice: desde que murió el Rabán Gamaliel, el mayor, ya no ha habido más reverencia por la ley y la pureza y abstinencia desaparecieron. Así que este hombre fue educado a los pies del gran maestro. Celoso de las tradiciones de su padre, a tal punto que era perseguidor. El gran predicador Alexander White dijo en la encomendación del predicador Gossip lo siguiente: a lo largo de este tiempo y de toda la eternidad, Dios ha estado preparando a esta congregación para este hombre y a este hombre para esta congregación, y en el minuto exacto lo ha unido. Pidamos siempre a Dios que nos guíe conforme a su voluntad soberana. Yo creo que Pablo fue un hombre preparado para ese tiempo, y en ese tiempo Dios tenía el hombre adecuado para predicar y llevar el evangelio a los gentiles. Hay tres cosas que Dios hizo en Pablo de las cuales él estaba consciente. La primera de ellas dice: una separación desde el vientre de su madre. Pablo entendía que el plan de Dios no fue una improvisación, sino Dios tenía un plan eterno con él y que se consumaba en ese tiempo. En segundo lugar, un llamamiento. Cuando perseguía la iglesia, Pablo fue llamado. Inequívocamente fue un llamamiento directo de Dios. En tercer lugar, una comisión para predicar el evangelio a los gentiles. Así que Pablo estaba claro: una separación, un llamamiento, una comisión. Quisiera destacar que entre su llamamiento en Damasco y su ministerio pasaron 14 años. Pablo describe qué pasó durante ese periodo. 14 años que transcurrieron y se distribuyeron de la siguiente manera: Arabia, Damasco, Jerusalén, Siria, Cilicia y de nuevo Jerusalén. Durante este periodo, 14 años, Dios completó la preparación de este hombre llamado el apóstol de los gentiles, para encargarle la gran misión de llevar el mensaje a los gentiles en el tiempo acordado. Quisiera hacer una reflexión para el liderazgo de la iglesia aquí presente y el liderazgo de la iglesia que nos escucha. Quisiera hacer una reflexión para el que aspira a algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia. Debemos estar abiertos a cumplir un ciclo adecuado de preparación para el llamado. Muchos quieren llegar al liderazgo sin cumplir el ciclo. Y las iglesias se llenan de un liderazgo pobre, neófito, llamado a destiempo, y muchas veces esto ha traído parte de los grandes problemas que tenemos en la iglesia hoy en día. Durante 14 años Pablo estuvo ausente
pero ocupado todo el tiempo en la predicación del Evangelio. En este caso, sube con Bernabé llevando consigo a Tito, y la opinión más probable es que este es el mismo viaje de Hechos 15, cuando él subió al concilio de Jerusalén. ¿Qué hizo Pablo en Jerusalén? Y esta parte es interesante, y el mismo apóstol, inspirado por el Espíritu, la describe de una manera exhaustiva. En primer lugar, le expone en privado al liderazgo el evangelio que predicaba. Y esto me hace pensar en su prudencia. Aunque era un hombre llamado, no era un hombre conocido. Entonces él, primero que todo, se somete a ese liderazgo de Jerusalén y expone con claridad lo que iba a ser el mensaje a predicar. Su exposición fue tan convincente que ni aun Tito, que era gentil, fue obligado a circuncidarse. Así que yo pudiera decir que este hombre, con este encuentro, marca el inicio de lo que iba a ser el ministerio fructífero, como hemos llamado siempre de aquel apóstol de los gentiles. En segundo lugar, no negoció ni por un momento su libertad en Cristo. Si lee el verso 5, se dará cuenta de que no la negocia. Él queda claro de que no había forma de que el gentil fuera obligado a la circuncisión. Y queda claro en el verso 9 que Pablo era el apóstol de la incircuncisión bajo el mismo Dios. En otras palabras, el Dios de la circuncisión es el mismo Dios de la incircuncisión. Por último, su ministerio fue confirmado por Jacobo, por Pedro y por Juan. El verso 9 es un verso claro que establece la confirmación de ese ministerio. Pablo sube con Bernabé, sube con Tito, y allí entonces comienza la apertura necesaria para que en un futuro estos fueran los sostén importante, dentro del ministerio de desarrollo de la obra del primer siglo. Una de las cosas llamativas y una de las cosas que no pueden pasar por alto dentro de los versos que nosotros leímos fue lo que muchos comentaristas bíblicos llaman el incidente de Antioquía. Fue un incidente donde se ven envueltos Pablo y Pedro. Una de las partes más importantes de la vida de la iglesia primitiva era la llamada comida o ágape o fiesta de amor. Cualquiera de los tres era el llamado ágape o fiesta de amor. En esta fiesta, toda la congregación se reunía para participar. Allí se repartían ayudas y allí se compartían de manera formal esclavos con libre, y sin importar nada, aún los judíos exclusivistas tenían que compartir allí con muchos de los hermanos. ¿Qué pasaba? Esta comida, algunos judíos ortodoxos la rechazaban y no iban, se negaban a compartir con los hermanos en este lugar. Muchas veces lo hacían, o la mayoría de las veces, porque se creían diferentes. Creían que eran más santos que las personas que estaban allí. Pedro tenía un gran dilema. En este momento, Pedro tenía que definir con claridad elementos importantes de su fe. ¿Qué hacía Pedro? Antes de que viniesen algunos de Jerusalén, él compartía en esas fiestas en Antioquía. Pero cuando venía alguien de Jerusalén, donde había una gran presencia y presión de gentes ortodoxas y muchos que no se habían liberado de los principios del judaísmo, él se abstenía. Y esto se consideraba una hipocresía. Pablo se decidió enfrentar la situación enfrentando directamente a Pedro. Y lo hizo bajo los siguientes argumentos. Primero, si tú siendo judío
vives como gentil, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? El segundo argumento, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesús. En tercer lugar, volver a las costumbres judías abolidas por las obras del Calvario equivalen a volver a edificar sobre lo ya derribado. En los versos 17 al 19 usa lo que casi todos los comentaristas consideran una argumentación final sobre este asunto, al decir, porque por medio de la ley yo he muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En el verso 18 dice en otras palabras, si yo dejo la ley y vengo a Cristo solo por la fe, y después quiero regresar a la ley, me hago transgresor. La ley, como lo dice el verso 19, tenía un trabajo y era demostrar que el hombre es pecador y señalar hacia Cristo. Según Matthew Henry en su comentario revisado por el doctor Lacuevas, esto significa lo siguiente: la ley exigía la muerte del pecador en la cruz. La muerte del pecador, en la cruz, Cristo murió por el pecador. Segunda de Corintios 5:21, Gálatas 3:13. Bajo la maldición de la ley, Cristo murió por el pecador. Qué interesante. Por lo tanto, todo el que cree en Cristo es incorporado a Él en su muerte y en su nueva vida. Romanos 6:3-11. Así que al morir con Cristo se cumple la sentencia que la ley pronunciaba en contra del pecador. Y una vez muerto, queda libre de la ley y vivo para Cristo. Hermanos queridos, en esta primera parte, deseo que este primer análisis pueda servir de base para que nosotros sigamos con firmeza caminando en la libertad de Cristo. Como vamos a ver más adelante, la libertad en Cristo no es un libertinaje, pero sí es libertad. Y en este tiempo nosotros podemos decir que en Cristo nosotros hemos sido consumados totalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar seriamente de que los principios que deben de regir la iglesia de Cristo hoy son esos principios neotestamentarios, apostólicos, que el Señor quiso dejar como norma para la iglesia, una iglesia salvada, lavada por la sangre de Cristo, pero una iglesia llamada a libertad. Dios le bendiga y entonces tendremos la segunda conferencia a partir del capítulo 3, verso 1.